Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El libertador latinoamericano Simón Bolívar dijo lo siguiente: huye del país donde un solo hombre ejerce todos los poderes. Es un país de esclavos. Los antiguos romanos tenían durante la República un cargo temporal que confería a algunos de los cónsulos plena autoridad del Estado. Concebido para gestionar emergencias públicas, el dictador empezó a ser visto entonces como una vía rápida al poder en solitario. Desde el siglo I a.C., por Lucio Cornelio y más tarde por Pompeyo Magno, quien recibió el encargo mediante el voto de los ciudadanos para deshacerse de los piratas. El voto, por cierto, se ejercía en tablillas de madera, tapando con la palma el lado entintado que marcaba la elección del ciudadano y con el brazo izquierdo descubierto. Julio César fue nombrado dictador a perpetuidad en el año de 44 a.C. y asesinado en la sede del Senado por sus aspiraciones monárquicas ese mismo año. El término dejó de ser asociado con un cargo emergente de la política republicana de Roma para adquirir un significado cada vez más parecido al actual. El programa anterior fuimos, si usted lo recuerda, a la semilla del poder de un solo hombre. Fuimos al Imperio Romano. Pero en esta emisión hemos querido hacer una extensión de 2000 años para hablar del poder delirante de los totalitarismos del siglo XX-XXI. Usted lo sabe. Durante la década de los 30, la complicada política europea vio el nacimiento de algunos de los líderes más sanguinarios y enloquecidos de los que se tenga memoria. El nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano y el comunismo soviético encumbraron a los dictadores que hicieron ver a los emperadores de la antigua Roma como titubeantes aprendices. Stalin, Hitler y Mussolini conquistaron la voluntad de las masas para lanzarse a campañas militares y conquistas ideológicas mediadas por la violencia, la coerción y la locura que suele rondar los palacios de gobierno. Quédese aquí unos minutos, tenemos letras del poder delirante. Ya lo dijo el poeta español don Francisco de Quevedo y Villegas: ser tirano no es ser, sino dejar de ser y hacer que dejen de ser todos. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Cázares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. El pueblo italiano ha dado en su abrumadora historia milenaria formidables ejemplos de organización jurídica, política y social. El Mediterráneo, en este mar sin duda meridional, y en sus orillas nacieron las grandes religiones y la gran filosofía, la gran poesía y el imperio, un imperio que dejó huella imborrable en los pueblos civilizados. Desde lo alto de estos 30 siglos de historia, podemos observar con máximo desprecio algunas doctrinas del otro lado de los Alpes de gente que ni siquiera sabía escribir su propia historia en una época en que Roma ya tenía a César, a Virgilio y a Augusto. Lo anterior fue dicho en la ciudad portuaria de Bari, Italia, en septiembre de 1934 por el dictador fascista Benito Mussolini, y las doctrinas que decía ver desde lo alto de la historia eran una sola: el nacionalsocialismo alemán encabezado por Adolf Hitler. 5 años antes del Pacto de Acero, con que Italia se unía a Alemania en una alianza militar llamada Eje Roma-Berlín, Mussolini utilizaba a Hitler como el gran enemigo que necesitaban siempre los regímenes demagógicos y absolutistas, grandes enemigos y la historia a tu favor. 2 incisos del manual de los dictadores que Mussolini utilizó a la perfección durante las 2 décadas que estuvo en el poder. El delirio absolutista de Mussolini estaba coronado con la gran mentira de que él mismo era descendiente en línea directa de César Augusto, el primer emperador romano, imaginen ustedes. Le convino que por primera vez en Ankara, Turquía, se transcribiera el testamento político de Augusto, la Res Gestae, primer documento que sienta las bases del absolutismo, un manual para algunos, un escrito sagrado para Mussolini.
La escritora Mary Beard, de quien hemos hablado ya aquí en este programa de La Otra Aventura, escribió que la res gestae, que significa literalmente lo que hice, es una narración en primera persona implacablemente egocéntrica. Las palabras yo, me, mío se repiten más de 100 veces en el breve texto moderno. Es un árido registro de logros mezclado con ocasionales y equívocos eufemismos. Un relato escueto, retrospectivo y sesgado de los más de 40 años del emperador en el poder. Era también una descripción del cargo. El dictador ha de conquistar y ha de ser un benefactor y ha de patrocinar nuevas construcciones. A comienzos del siglo XX, el Foro Augusto, que el emperador erigió a su grandeza, ya había sido reconvertido en una impresionante sala de conciertos con más de 4.000 asientos. Mussolini mandó quitar todos los añadidos modernos y lo convirtió de nuevo en un monumento antiguo. Era un contundente símbolo de poder autocrático. Mandó grabar en la entrada el texto completo de Lo que hice. Esta historia puede hallarse aquí, en Emperador de Roma, de Mary Beard. El poder y sus delirios. Primo Levi dejó escrito lo siguiente en uno de los testimonios más desgarradores de los que tenga registro la literatura. Los que viven seguros en sus casas caldeadas, los que se encuentran al volver por la tarde la comida caliente y los rostros amigos. Consideren esto si es un hombre. Quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un pan, quien muere por un sí y un no. Consideren si es una mujer, quien no tiene cabello, ni nombre, ni fuerzas para recordarlo. Vacía la mirada y frío el regazo, como una rana invernal. Piensen que esto ha sucedido. Les encomiendo estas palabras, grábenlas en sus corazones. Al estar en casa, al ir por la calle, cuando se acuesten y cuando se levanten. Repítanselas a sus hijos, o que su casa se derrumbe, la enfermedad los imposibilite y sus descendientes los volteen y les volteen el rostro. Si esto es un hombre, es la historia de los campos de concentración nazi. Un libro tan deslumbrante como oscuro. Yo tengo aquí esta edición, esta breve edición que publicó Ediciones Península. Primo Levi, si esto es un hombre. Es la historia de los vencidos y del otro lado de la soga tensa del poder. Suele estar el ego monstruoso y una forma de voluntad con la fuerza de millones. En 1960, el escritor Elias Canetti publicó un ensayo titulado Masa y Poder, que se hizo extraordinariamente famoso. Muchos lo estudiamos en aquellos años. Canetti explica en dicho texto algunas de las principales características de la relación entre los gobernantes y las masas sociales. Masa y poder es una lectura imprescindible si quiere usted entender algo del fascismo, el culto al poder y a los líderes. El liderazgo que Hitler tuvo en Alemania fue para Canetti uno de los fenómenos más importantes del siglo XX. En su libro La conciencia de las palabras, Canetti dedicó un par de capítulos a las aspiraciones desmedidas del líder nazi. Canetti recuerda en este libro la particular relación entre Hitler y el arquitecto Albert Speer, quien fue ministro de Armamento y Producción de Guerra en el gobierno nacional socialista. Speer fue para Hitler un funcionario clave en hacer de su régimen un periodo histórico de la vida pública de Alemania. Cuenta así Canetti, escúchelo usted. Los proyectos arquitectónicos de Speer eran para las masas gracias a cuya excitación Hitler llegó al poder. Deberán seguir siendo excitadas en forma incesante, aun cuando él mismo ya no exista. Y como sus sucesores no estarán en condiciones de hacerlo como él, que es único en su género, les deje en herencia los mejores medios para conseguir ese objetivo. Una serie de edificios e instalaciones aptos para mantener viva esa tradición de agitar a las masas. El hecho de ser construcciones suyas le confiere su aura particular. Él espera vivir aún el tiempo suficiente
para consagrarlas y llenarlas de sí mismo durante algunos años. El deseo de Hitler de marcar el rumbo histórico del pueblo alemán lo llevó a desear que su régimen superara todos los registros previos. Por eso dice Canetti, volvamos a él, en toda la tierra no había nada sensacional que Hitler no se sintiera estimulado a superar. Napoleón era, sin duda, la figura que más intensamente despierta su sentimiento de rivalidad. Les Champs-Élysées, que conducen hasta el Arco del Triunfo, tienen 2 kilómetros de largo. La vía monumental de Hitler sería no solo más ancha, sino que tendría 5 kilómetros de longitud. Había también cosas más triviales que estimulan su deseo de superación. La tribuna en honor de Nuremberg tendría que ser coronada por una figura 14 metros más alta que la Estatua de la Libertad de Nueva York. El gran estadio de esa misma ciudad debía contener 2 o 3 veces más gente que el Circo Máximo de Roma. La estación central de Berlín debería echarle sombra a la Grand Central Station de Nueva York. Cuenta Canetti que el día del 50º aniversario de Hitler, en abril de 1939, Speer preparó una sorpresa. Una maqueta de casi 4 metros de alta para construir un arco del triunfo nazi. Pocas semanas antes sus tropas habían entrado en Praga. Hitler quedó sumamente conmovido por este regalo. Lo contempló largo rato, se lo enseñó a sus huéspedes y se sintió muy agradecido con el gesto de Speer, Albert Speer. La altura del arco sería de 120 metros, más del doble del Arc de Triomphe en París. Según las memorias de Speer, Hitler habría dicho que aquel sería el monumento más digno para sus muertos en la guerra, ya que el nombre de cada uno estaría grabado en granito sobre los muros del arco. Sobre el vínculo entre el arquitecto y el dictador, Canetti menciona: la relación de Hitler con Speer es esencialmente distinta de cualquier otra. Como el mismo Speer reconoció, el dictador redescubría en él su propia juventud. No solo porque gracias a Speer las ambiciones arquitectónicas de su juventud se verán plenamente realizadas, sino porque en el trato con él recuperará parte del entusiasmo que colmaba su soledad juvenil. El escritor ruso Alexander Solzhenitsyn fue detenido y enviado a trabajos forzados en un campo de concentración en los Urales después de que su correspondencia fue interceptada por funcionarios del gobierno de Stalin. Su delito había sido el de criticar el régimen soviético en una carta enviada a un amigo. La sombra de Stalin lo obligó a salir de Rusia aún después de muerto el dictador. Sus libros tuvieron que esperar muchos años para ser publicados por lo mismo. En su libro Archipiélago Gulag, Solzhenitsyn narra algunos pasajes de sus años en el campo de concentración. En un fragmento del libro titulado Los gobernantes cambian, el archipiélago permanece, Solzhenitsyn nos cuenta lo siguiente: hay que pensar que los campos especiales fueron de los hijos predilectos de la tardía inteligencia de Stalin. Después de tantos ensayos educativos y punitivos, por fin había nacido esta madura perfección. Esta organización uniforme, numerada, articulada psicológicamente, ya segregada del cuerpo de la madre patria, con entrada pero no salida, que consumía solo enemigos, que producía solo mercancías y cadáveres. Pero amargamente llorado, el pensador Stalin murió un poco antes. Y al morir, pronto se llevó estrepitosamente consigo, con su mano ya rígida, también a su cómplice todavía sonrosado, todavía pletórico de fuerzas y energía, al ministro de ese extenso, embrollado, insoluble interior. La existencia del archipiélago Gulag fue la mayor del tiempo silenciado, y cuando se escribía algo sobre él, se mentía. En otro capítulo titulado La libertad amordazada, Solzhenitsyn escribe: el miedo no era siempre el miedo al arresto. Existían también escalones intermedios: purga, inspección, llenar cuestionarios,
habituales o extraordinarios, despido, privación de autorización de residencia, extrañamiento o confinamiento. Los cuestionarios estaban redactados de un modo tan detallado e insidioso que la mayoría de los habitantes se sentían culpables de algo y sufrían lo indecible cuando llegaba el momento de llenarlos. Los que una vez habían dado datos falsos respecto a su vida tenían que estar atentos a no enredarse posteriormente. El escritor argentino Juan Forn escribió esta historia en este libro. Yo recordaré por ustedes, como un prólogo de Mariana Enríquez, y está publicado por Seix Barral. Es la historia de la poeta Ana Akhmatova y su particular prisión. De ella ha escrito Alberto Ruiz Sánchez una gran novela. Escuche usted este artículo publicado en Semanario Página 12 y titulado El arte de tejer calceta. Bueno, así lo traducen al español. Durante la última ola de terror de principio de los años 50, cuando Ani Akhmatova no solo tenía prohibido publicar, sino que además sometía en su departamento a razias periódicas y hasta le habían puesto micrófonos ocultos, su táctica para evitar el cepo literario era dar a memorizar a 7 personas de su máxima confianza cada poema que escribía. Nadezhda Mandelstam no pudo ser de la partida porque ya conservaba en su cabeza todos los poemas de su marido Osip. Pero la joven Natalia Gorbanishkaya no tenía marido y vivía en el mismo edificio que Akhmatova, además de admirarla sin límite y tener una memoria especialmente fértil para la poesía, lo que le permitió ingresar al círculo de las calceteras. Akhmatova las llamaba así porque cada una de las visitantes llegaba al departamento munida de agujas y lana y hacía ruido de tejer para los micrófonos de la KGB mientras memorizaba línea por línea el poema garabateado en un papel que Akhmatova le mostraba y que procedía a quemar en el cenicero en cuanto la visitante le daba un silencioso gesto de asentimiento. De esta manera se hacía realidad en la URSS de Stalin la famosa profecía de Bulgakov: los manuscritos no se extinguen en el fuego. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. De la mesa de novedades, mire usted,
Libros del asteroide que circulan ya en las librerías de México. Mario Calabresi, Salir de la noche, historia de mi familia y de otras víctimas del terrorismo, con un prólogo de Eric González y una traducción de Carlos Humpert. La mañana del 17 de mayo de 1972, el arma que apunta por la espalda al comisario Luigi Calabresi cambiará la historia de Italia, que se adentrará en uno de los periodos más oscuros, los años de plomo. Los 2 disparos de esa pistola alterarán el curso de los acontecimientos políticos y transformarán radicalmente la vida de una mujer y sus 3 hijos pequeños. Este libro lo he empezado y realmente puede convertirse en uno de los libros más interesantes de la temporada. Mire usted, de nuestros compañeros de aquí de ADN 40, Alejandro Rosas, Carlos Silva, La silla embrujada, la truculenta historia de la sucesión presidencial, muy al día para lo que estamos viviendo. En 2024, México cumple 200 años de haber adoptado la República como forma de gobierno y a pesar de intentar resolver durante 2 siglos la sucesión presidencial a través del voto libre, la democracia ha resultado un galimatías que por momentos parece negada para los mexicanos. Grijalvo. Este libro está llamado a ser uno de los libros de la temporada. Julio Scherer García, Periodismo para la Historia, publicado por Grijalvo. Es una antología de los textos. Julio Scherer era un reportero notable, de buena prosa, de gran intuición y de giros prosísticos realmente recordables durante un tiempo. El prólogo es de Rafael Rodríguez Castañeda y contiene textos realmente magníficos. Escuche usted lo que dicen los editores y han puesto aquí de Vicente Leñero. El único sustantivo para definir a Julio es el de reportero. Como reportero vive, como reportero trabaja a tiempo completo, como reportero hace y pierde amigos. Pocos reporteros son en México tan reporteros como este Julio Scherer, de corazón abierto a la curiosidad. Esa es su gran virtud, su cualidad sobresaliente que tantas y tantos quisieron tranquilizar, aquietar y detener. Ya, don Julio, por favor, no pregunta más, no averigüe, no insista, no quiera saber lo que no se puede decir. Vicente Leñero, Periodismo de Julio Scherer García. De la mesa de novedades. El escritor ucraniano Vasily Grossman vivió el terror del poder delirante en 2 frentes, el nazismo y el comunismo soviético. Grossman fue un convencido de que el nacionalsocialismo era uno de los mayores peligros de Europa. Al estallar la guerra, las tropas nazis se adentraron en la Unión Soviética. Cuando los nazis llegaron a Ucrania, llevaron a cabo todo tipo de atrocidades con la población judía. Fue así que Grossman perdió a su madre, quien en más de una ocasión estuvo a punto de mudarse a Moscú con su hijo para protegerse de la guerra. Grossman siempre se culpó de no haber hecho más por ella. Este sentimiento lo llevó a recoger, como periodista, el frente de la batalla de Stalingrado, que, cabe mencionar, es el enfrentamiento militar con mayor número de muertes en la historia moderna. Soviéticos y alemanes libraron una cruenta disputa que duró meses. Se calcula que fueron 2.5 millones los muertos. Yo he usado desde siempre este libro, lo he leído, es un libro extraordinario, Vida y Destino, de Vasily Grossman, publicado por Galaxia Gutenberg. Y hay otro también publicado por Galaxia Gutenberg, que es El Libro Negro, de Vasily Grossman e Ilya Ehrenburg. En sus recorridos, Grossman obtuvo información de lo que pasaba en los campos de concentración del nacionalsocialismo. En su novela Justo, Vida y Destino, esta que les acabo de mostrar, Grossman menciona que con los campos de concentración los nazis crearon un nuevo tipo de prisionero político, los que no habían cometido ningún crimen. Sobre esto escribe Grossman: muchos ciudadanos iban a parar al campo por haber contado un chiste de contenido político
o por haber expresado una observación crítica al régimen hitleriano en una conversación entre amigos. No habían hecho circular octavillas, no habían participado en reuniones clandestinas, no. Se los acusaba de ser sospechosos de poder hacerlo. En el campo había saboteadores, trabajadores que se habían atrevido a abandonar el trabajo sin autorización en las fábricas militares o en las obras en construcción. La reclusión en campos de concentración de obreros cuyo trabajo se consideraba deficiente también era un hallazgo del nacionalsocialismo. Qué ingenuas, qué bondadosamente patriarcales parecían ahora las viejas prisiones que se erguían en los suburbios urbanos en comparación con aquellas ciudades del campo, en comparación con el terrorífico resplandor rojo y negro de los hornos crematorios. Vasily Grossman, Vida y Destino y el libro negro. Dos libros extraordinarios, duros, cruentos, pero al mismo tiempo sabios y cotidianos. Vasily Grossman. El poder y sus delirios. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Excelente cosa es tener la fuerza de un gigante, pero usar de ella como un gigante es propio de un tirano. William Shakespeare. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.